Son las 5:34 de la tarde. Comienza justo ahora el consultorio de bolsa en este programa en tiempo real, en Gestión a Radio, con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una jornada en la que el IBEX ha roto esa racha de retrocesos consecutivos que venía manteniendo en los últimos días, caídas moderadas, todo hay que decirlo, y en la que estamos observando pues que ha sido la Bolsa de Londres la única en negativo en el viejo continente, mientras en Estados Unidos pues los movimientos bastante discretos. Apenas cede el Dow Jones, que está manteniendo de momento esa referencia de 20.500 puntos, y el mejor es el Nasdaq 100 esta jornada, con una subida del 0,70%. A ver, ¿con qué idea se queda después de los movimientos que hemos visto en los últimos días? ¿Cómo está la situación? Bueno, en compás de espera, ¿no? No está sucediendo absolutamente nada. De hecho, el IBEX lleva 3 jornadas consecutivas con los mismos mínimos y los mismos máximos. Diferencias de 5 o 10 puntos, no más. Bueno, pues así es complicado, ¿no? A tratar de atender a algo tendencial. No lo hay. Así que únicamente esperar a ver cuál es el siguiente movimiento. Yo creo que son días de estar un poco a verlas venir, de proteger lo que tengamos en cartera, de añadir bien poquitas cosas más o nada y poco más, y estar pendientes o bien de que se superen resistencias o de que se rompan soportes de corto plazo, ¿no? Pero, a ver, para mí hay una clave, por ejemplo, y lo digo por anclar el conjunto de los mercados a una sola referencia, sería el S&P 500 en la zona de 2.300. Mientras estemos por encima, pues aquí no pasa nada. Pero tampoco pasa nada por arriba, ¿no? Ahora, es verdad que desde los máximos en 2.400, esos máximos están siendo decrecientes. Así no se sube. Pero es verdad que como se están respetando soportes, tampoco se baja. Así que nada, a estar pendiente de esos soportes. Trasladando este nivel al caso del mercado europeo, yo estaría muy pendiente también de los 11.850 de DAX. Mientras esté por encima, pues nada, a seguir manteniendo lo que tenemos en cartera. Y lo que digo, a estar un poco a verlas venir porque no hay tendencia. A ver, en cuanto a valores, a compañías, nos preguntan mucho esta jornada los oyentes por Abertis, por ejemplo, a través de WhatsApp. Uno de ellos, que por cierto no nos dice su nombre, sí, Antonio, dice que está en Abertis desde hace tiempo a 16,20. Y su pregunta es, ¿qué procede hacer con esta situación de posible fusión con otra compañía? Lo que ha dicho Abertis de momento es que ha habido un acercamiento, pero no se ha concretado nada. Puede que no llegue a buen puerto. Pero, ¿qué harías si estuviese en Abertis? Desde hace tiempo a 16,20. Bueno, será lógicamente contando... bueno, sí, claro, es que ahora el precio, incluso en máximos históricos, como está ahora o como estuvo ayer, estamos hablando de esa zona, aproximadamente 16 y poco, ¿no? A lo mejor los tiene desde hace tiempo. Y hay que trasladarlo pues contemplando el pago de dividendos, ¿no? Con lo cual estaría en positivo. Bueno, para mí hay una clave, es la zona que hoy más o menos ha respetado, la zona de 15,75. ¿Por qué? Porque mientras transcurre dentro de esta semana y mientras se respete el 50% de la vela que nos dejó ayer, y estamos hablando de esos 15,75 en precios de cierre, pues a mí me sigue pareciendo un subyacente alcista, incluso de cortito plazo, por no hablar, por supuesto, del medio y largo, que sin ninguna duda no se puede ser más alcista, ¿no? Así que, nada, tranquilidad y yo en este caso mantendría. Otra cosa es que empezáramos a ver precios de por debajo de ese nivel que acabamos de mencionar y sobre todo por debajo de 15,25. En ese caso sí habría que empezar a pensar en otras historietas, ¿no? Pero mientras tanto, pues nada, a mantener. Los datos de cierre definitivos. El IBEX consigue terminar con una subida del 1,03% en 10.370 puntos. El DAX en 12.016 después de sumar un 0,13. Arriba en París el CAC 40 un discreto 0,27% que le permite cerrar por encima de 5.000 en 5.003. Y en Londres caídas del 0,46% hasta 7.114 puntos. Más dudas de oyentes. Almudena de Alicante nos escribe para preguntar por el BBVA. ¿Qué le parece para comprar? No, yo no compraría. Tampoco digo con esto que tenga mal aspecto, simplemente que no compraría porque me está dando la misma muestra de indefinición que el propio IBEX. La zona de 10.000 en el IBEX, que es donde nos dejó el hueco alcista, es la equivalente a 6,70
En el caso de BBVA, está por encima, pues nada, tranquilidad, simplemente aguantar. ¿Para comprar? No. Yo no lo veo. No lo veo sobre todo porque las resistencias siguen estando ahí muy próximas, ¿no? Y en el caso de BBVA, la resistencia que ya ha manifestado en 7.20 no es de demasiado calado, pero sí sería equivalente volver a ver a BBVA en 7.20, sería equivalente a volver a ver a un DAX en 12.400, y esos son máximos históricos, y ante esa resistencia sí hay que tener cuidado. Por lo tanto, pues como tantos y tantísimos otros títulos en el conjunto del mercado, además mundial, a verlas venir, simplemente. A ver, otro banco, en este caso el alemán Deutsche Bank, porque Miguel de Murcia nos pregunta por él. ¿Qué opina el señor Roberto Moro de Deutsche Bank? No sabemos si ya está o, bueno, lo están mirando para comprar. Bueno, una de cal y otra de arena, pero con sesgo bajista, ¿no? Desde que tocó los máximos por segunda vez en este año, en la zona de 17.60, la secuencia que nos deja es fea. Fea porque es de máximos y mínimos relativos decrecientes. Así desde luego no se sube. No sé si se baja, pero así no se sube. ¿Cuál es el origen del hueco equivalente a esos, en el caso del IBEX, a esos 10.000, o en el caso del DAX alemán, a esos 11.850? Pues concretamente es los 14.65. Por debajo de ahí, pues adquiere mal aspecto, al menos de corto plazo. Mientras tanto, pues quien las tenga creo que perfectamente se puede mantener, pero comprar no veo ningún motivo ahora mismo para hacerlo tampoco. Sé que voy a resultar muy repetitivo esta tarde, pero tampoco da para mucho más el mercado actual, ¿eh? Aircross, uno de los pequeños del mercado continuo. Tony de Valencia escribe para preguntarle si le puede decir algo sobre la compañía. Pues hombre, algo sí le podremos decir, otra cosa que sea acertado o no. Hombre, se intenta, ¿no? Sí, no, yo desde luego mi mejor voluntad la pongo, no que nadie lo ponga en duda, ¿no? Aircross, había alcanzado niveles extraordinariamente altos, ¿no? Recordemos que el último impulso lo llevó sin solución de continuidad de 1,84 a 3,50. Bueno, está simplemente consolidando. Sigue con esta secuencia de máximos relativos crecientes, ¿no? Y no dejará de ser así hasta que lo veamos con precios de cierre por debajo de 2,35. Sé que es fiarlo muy largo, pero este título se las gasta así. Entonces, ahora, pensar desde luego en otro fuerte impulso alcista pasa por verlo por encima de 3,50. Mientras tanto, pues para nada. Creo que se puede volver a comprar. Pero tampoco nos deberíamos poner nerviosos a estos niveles, ¿no? Para mí el objetivo de los 4,30 que desde hace mucho tiempo mantenía, para mí sigue vigente, sigue intacto, y solo, insisto, por debajo de 2,35 empezaré a poner en cuarentena ese escenario. A ver, un oyente, Miguel, que nos pregunta por el Popular, ¿cómo lo ve de cara a unos meses? ¿Meses? Ni idea. No, es que si le digo otra cosa miento. Popular es bajista y no hay más que hablar. No pretendo ser categórico, ¿no? Pero es muy bajista. Quizá algo matizado, lógicamente, tras las jornadas de ayer y de hoy, pero nada, en su aspecto ha cambiado. De igual manera que anteriormente, cuando trataba de consolidar por encima de 0,80, incluso acercarse a 1, nada, seguía siendo bajista, y ahora mismo sigue bajo el influjo de cualquier directriz bajista que se pueda trazar, con lo cual este es un título, lógicamente, si la pregunta se plantea para tomar posiciones, yo no las tomaría. Si es para mantener, lógicamente sí. Si se mantenían ayer y antes de ayer a 0,60, mucho más hoy a 0,685. Pero es un título que nada, pendiente además de tantos movimientos, tantos rumores y demás. Algunos la aceptan de manera positiva, de otros de manera negativa. Hoy sube un 6, mañana cae un 8. Así no se puede. Eso no es la bolsa. Esto se ha convertido casi en un juego de azar, no de Popular. A ver, agenda para mañana jueves, y enseguida continuamos resolviendo dudas de nuestros oyentes esta tarde con Roberto Moro, analista de Apta Negocios.
En España, el Tesoro Público volverá a salir a los mercados para colocar bonos y obligaciones, y el Ministerio de Empleo sacará a la luz la afiliación de extranjeros de marzo. A escala europea, Eurostat dará a conocer la producción industrial de febrero, mientras en Alemania se conocerán los precios de producción de marzo. Al otro lado del Atlántico, las habituales cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y de masa monetaria compartirán protagonismo con la encuesta de perspectivas empresariales de la FED de Filadelfia de abril y los indicadores líderes de marzo. En Japón, para entonces, ya se habrán conocido los datos de la balanza comercial de marzo. De regreso en España, habrá que tener en cuenta la celebración de la última jornada del 24º encuentro del sector financiero. Van a intervenir el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, el presidente de la CNMV, Sebastián Albellá, y los consejeros delegados de las entidades del BVA y de CaixaBank, además del director general de la CECA, José María Méndez. Por otro lado, se celebra la Asamblea General de la Asociación Española de Banca. Otros puntos de interés serán las respectivas juntas de accionistas de Gas Natural y de Vocento, mientras que A3 Media presentará sus resultados y Airbus distribuye entre sus accionistas un dividendo de 1,35 euros por acción. Fuera de nuestras fronteras presentarán resultados compañías como Verizon, Mattel, K-Corp, Cardinal, Janus Capital, D.R. Horton, Blackstone o la británica Unilever. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa de esta tarde con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Vamos, si le parece, con el análisis de Europac. Nos escribe Luis de Oviedo a través de WhatsApp al 657 78 91 16. Dice: le agradecería que me informara de soportes y resistencias de Europac, en la que estoy con ligeras ganancias. Europac es tremendamente alcista, no cabe otro análisis, tanto de medio como de largo plazo. A corto, bueno, pues ha retrocedido un par de jornadas o tres, nada serio. El precio está canalizando muy bien y digamos que la tangencia con la base de ese canal es 6,40. Ese es el precio que no debería perder. Mientras esté por encima, un muy buen título. Fernando, que nos dice que tiene Airbus. ¿A qué precio hay que vigilar ahora que ha pagado el dividendo? Las tengo a 71,5, nos dice. 71,5. Airbus. Sí, bueno, el precio que hay que vigilar son los mínimos que ya nos dejó tras el anterior máximo relativo, en 68,50, que por otro lado era en su momento una tremenda resistencia. Fue el origen del último gran latigazo bajista, allá por diciembre de 2015. Luego ese es el nivel que hay que vigilar, 68,50. Mientras tanto, pues simplemente parece que en plan consolidativo, si bien es cierto que a corto plazo está perdiendo momentum, toda vez que no hace la más mínima intención de rellenar el hueco que nos dejó en la jornada de ayer. A ver, nos escribe Felipe al correo del programa para preguntarle cómo ve una entrada en Volkswagen, en la automovilística alemana. Roberto. A mí Volkswagen hace tiempo que me tiene despistado. Despistado porque tan pronto da sensaciones muy, muy alcistas, como te las revierte en solo 2 o 3 jornadas. Por lo tanto, insisto, muy, muy despistado. Hizo una cosa muy fea, y es que se llegó a ir por debajo de 138, que era el 0,618% del último impulso alcista. Hubo un movimiento muy feo. Tuvo un par de cierres por debajo, pero con la misma rapidez, en solo 2 jornadas, pues ha recuperado, y de qué manera, ¿no? Hasta el punto de que la directriz bajista que se había creado precisamente en los máximos de 157,50 ya la ha superado con creces, ¿no? Ahora se está enfrentando a una resistencia intermedia en los entornos de 144,80, 145, y parece que pudiera perfectamente continuar adelante, ¿no? El problema es que, según estoy viendo, la última caída la ha construido en 5 ondas. Eso es muy feo. Muy feo en el sentido de que algo que cae en 5 ondas parece solamente la onda A. Podemos estar viviendo la onda B, pero posteriormente quizá entre en desarrollo la onda C. Con lo cual, a cortito plazo, digamos, en plan recuperación, una recuperación que lo podría llevar a visitar la zona de 148,70, ese es el 0,618 de toda la caída, y ahí pues quizá hay que pues eso, atarse los machos, porque probablemente empezaría
otra caída, ¿no? Pero un título feo por lo poco fiable. O al menos a mí me transmite esa sensación. Hablábamos antes de Deutsche Bank, uno de los títulos que hemos analizado. La compañía, el primer banco alemán, ha anunciado que va a recomprar deuda por valor de hasta $1.000 millones de la emisión llevada a cabo en otoño del año pasado, por un valor de 4.500 millones de dólares. Nos escribe Flora de Valladolid para preguntar por Iberdrola. Quiere saber su opinión, hasta dónde puede llegar, así que intuyo que está posicionada. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Por arriba o por abajo? Bueno, claro. Porque solo contemplamos el lado alcista, ¿no? A ver, este es un título en el que, y lo llevo diciendo también hace una semanita o algo así, en el que ya empezaría a tomar mis precauciones, simplemente porque los máximos históricos los tienen en el entorno de 7. Y recientemente, hace una semana, lo hemos tenido en 6,77. Y desde entonces está corrigiendo. Fuertemente, no, en absoluto, pero está corrigiendo. Es un título al que le veo pocas posibilidades, es decir, si reanuda la senda alcista, lo máximo a corto plazo que podríamos esperar sería un movimiento hasta los 7 euros, y eso sería haciéndolo de manera esplendorosa, ¿no? Si por otro lado lo que le da es por corregir, y de hecho de momento así está siendo, pues el camino a la baja es brutal. Por lo tanto, yo no tomaría posiciones. Creo que es un título en el que hace una semana, y no quiero hablar a toro pasado porque lo comenté la semana pasada, era un título en el que deshacer posiciones. De momento los acontecimientos así lo avalan y no veo motivos para tomar posiciones. Dos valores del mercado continuo, uno Duro Felguera, el otro Renta Corporación, la inmobiliaria. Nos pregunta Pablo qué opinión tiene de los dos, si sería buen momento entrar en 1,06 en el caso de Duro Felguera y en 2 en el de Renta Corporación. Hoy Duro Felguera pues ha terminado pues prácticamente ahí en 1,07 después de recortar un 1,83%. ¿Cómo ve al valor desde el punto de vista técnico, Roberto? Bueno, si algo nos deja claro Duro Felguera es, primero, la imposibilidad de construir rebotes muy, muy consistentes y, sobre todo, la contundencia del soporte en 1,02. Lo ha tocado en 1, 2, 3, desde 2016, desde enero de 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y cada vez que lo toca, rebota. No demasiado contundentemente, pero a lo mejor sí para coger un 30% de revalorización. Luego, yo creo que cualquier intento de entrada pasa por esos acercamientos a 1,02, o si lo hacemos en el momento actual, que seamos conscientes de que nos debemos permitir un stop loss pues hacia la zona de 0,99, 0,98. Y eso quizá es un stop loss demasiado grande para el momento, para el precio actual. También cabe otra opción, y es que si no queremos esperar, por si se dispara hacia arriba, si no queremos esperar y entrar en el momento actual, permitirnos el stop que realmente nos está pidiendo el gráfico, pero entrar con la mitad del dinero que tuviéramos pensado destinar a esta inversión. Y en cuanto a Renta Corporación, se planteaba una compra justo en el nivel en el que está ahora, que son 2 euros. Renta Corporación. Hoy ha recortado la compañía pues un 0,99%. A ver si localiza. Y entrar a estos niveles, ¿no? Sí, en los niveles actuales, 2 euros. Bueno, yo creo que entrar en el nivel actual es hacerlo en territorio de nadie, ¿no? Lleva desde mediados de enero moviéndose en un rango entre 2,10 y 1,85. Y lo tenemos en 2, pues casi equidistante. No, a mi entender es entrar en terreno de nadie, porque ya no es solamente acertar con el lado correcto, sino dónde situar un stop loss conveniente cuando el soporte y la resistencia nos quedan tan alejados. No. A ver, más cuestiones, más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos con un correo que nos ha enviado Rafael, en el que pregunta por CaixaBank y SACIR, soportes y resistencias en estos dos valores. El CaixaBank, resistencia recientemente visitada, muy fuerte, en el entorno de 4, pero es que recordemos que sus máximos históricos los tiene en 4,30 aproximadamente. Entonces, no le queda tanto, o en su momento, hace una semana, no le quedaba tanto para sus máximos históricos. Soporte, por la forma que ha tenido de subir, bueno, nos deja uno en los entornos de
3,65 y el más aparente en 3,54. Eso por el caso de CaixaBank. SACIR era la otra compañía en la que, bueno, preguntaba lo mismo, soportes y resistencias. Vamos a ver. SACIR. Bueno, SACIR, soporte muy cerquita del nivel actual, además es un soporte contundente. Bueno, esta es una franja entre 2,20 y 2,14. Sí, en esa franja, 2,14, 2,20. Resistencia por la forma que ha tenido de caer, muy escalonada y con máximos relativos decrecientes, muchas. La primera de ellas, indudablemente, 2,40. La siguiente, 2,55. Pues nos quedamos entonces con estos niveles y nos quedamos además sin tiempo. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Gracias, como siempre, por resolver las dudas de nuestros oyentes. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Por tratarlo al menos. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Terminamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en estas 3 horas de radio que llamamos Tiempo Real. Mañana les esperamos a partir de las 3:30 de la tarde, ya saben, la hora en la que arranca la sesión en el principal mercado del mundo. Les dejamos ahora con Frank Gregoris y Pulso Empresarial. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Y SACIR, soportes y resistencias en estos dos valores. El CaixaBank, resistencia recientemente visitada, muy fuerte, en el entorno de 4, pero es que recordemos que sus máximos históricos los tiene en 4,30 aproximadamente. Entonces, no le queda tanto, o en su momento, hace una semana, no le quedaba tanto para sus máximos históricos. Soporte, por la forma que ha tenido de subir, bueno, nos deja uno en los entornos de 3,65 y el más aparente en 3,54. Eso por el caso de CaixaBank. SACIR era la otra compañía en la que, bueno, preguntaba lo mismo, soportes y resistencias. Vamos a ver. SACIR. Bueno, SACIR, soporte muy cerquita del nivel actual, además es un soporte contundente. Bueno, esta es una franja entre 2,20 y 2,14. Sí, en esa franja, 2,14, 2,20. Resistencia por la forma que ha tenido de caer, muy escalonada y con máximos relativos decrecientes, muchas. La primera de ellas, indudablemente, 2,40. La siguiente, 2,55. Pues nos quedamos entonces con estos niveles y nos quedamos además sin tiempo. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Gracias, como siempre, por resolver las dudas de nuestros oyentes. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Por tratarlo al menos. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes.